En primer lugar, me toca hablar de una metodología o de una técnica que, como bien ha dicho Pablo, se da por sentada, es decir, es una metodología implantada, estamos hablando de hechos consumados, o con pretensiones de ser implantada masivamente en todas las etapas educativas, en cualquier especialidad, y como metodología universal para cualquier ejercicio de la didáctica, de cualquier disciplina. Da igual que sean matemáticas, da igual que sea filosofía, historia, da igual que estemos hablando de la enseñanza superior y estemos tratando de ingeniería, donde la palabra proyecto quizá tenga, en cualquiera de las ingenierías, tenga pues bastante más sentido que en medicina, que en una carrera de letras o que en infantil y primaria. Vamos a partir del hecho de que vamos a dar por sentado de entrada que es una metodología. Voy rápidamente a destruir esto, pero vamos a dar de entrada por sentado que el aprendizaje basado en proyectos es una metodología pedagógica como otra cualquiera, y por lo tanto podríamos decir desde el primer momento que no se puede ni hablar de sus bondades de manera absoluta, ni decir que no es aplicable o que no tiene algún uso, pues de manera absoluta o total. No podemos negar, por decirlo de alguna manera, que sea útil en alguna disciplina y en algún nivel educativo. Me plantearía, para que de alguna manera quede abierta esa posibilidad, decir que tendría algún sentido trabajar por proyectos de una manera un poco ligera, por decirlo de algún modo, quizá al principio en infantil, así a modo de prueba, y desde luego donde cabría la posibilidad sería en cursos de doctorado, ya haciendo un máster o haciendo algo que implique haber recibido antes una formación teórica, procedimental, en una carrera, en unos estudios, más que de experto. Y desde luego nunca de principiante. No se me ocurriría decir que es una metodología que se puede implantar en el primero de carrera de ninguna especialidad. No tendría ningún sentido porque precisamente, aunque sea una de las cosas de las que reniega el aprendizaje basado en proyectos, necesita un manejo de la disciplina en cuestión, la que sea, suficientemente profundo como para plantearte el pensar creativamente o generar un producto o cualesquiera cosas que quieras generar en base a un trabajo por proyectos o una resolución de problemas o al desencadenante en el trabajo por una tarea específica. Necesita un conocimiento profundo de una disciplina. En cualquier caso, una vez dicho que no toda metodología se puede calificar de demoníaca, de absurda o de maravillosa en todos los sentidos, en todos los aspectos y en todos los lugares, vamos a explicar exactamente qué es el aprendizaje basado en proyectos. Mi fin es explicar qué es para decir qué no es y cómo se vende. No sé en qué orden, pero por lo menos dar unas pinceladas de esto que se está dando por sentado, que tiene que ser la metodología a implantar en todas partes. Es decir, que se entiende como un éxito consumado, al menos desde el punto de vista propagandístico y más gravemente institucional, es decir, por parte de las administraciones públicas que lo promueven desde mi punto de vista, desde mi punto de vista y comprobado, sin ningún tipo de informe científico a favor de la pertinencia de que se implante esta metodología de una manera absolutamente acrítica. Vale, de entrada entonces, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Aprendizaje basado en proyectos, el Project Based Learning, como dice el Buck Institute for Education de California, es una técnica de trabajo. Y es una técnica de trabajo, no es una metodología pedagógica, no es un método, no es ninguna teoría pedagógica llevada a la práctica, es una técnica de trabajo de origen empresarial. ¿Vale? El aprendizaje basado por proyectos nos lo hemos encontrado desde finales del siglo XIX en muchas versiones bajo el nombre de trabajo por proyectos, resolución de problemas o trabajo por problemas, trabajo focalizado en tareas, trabajo por ámbitos, etc. Es decir, todos son versiones de lo que podría ser el trabajo por proyectos, o lo que es lo mismo. El trabajo por proyectos en sí mismo se basa en la resolución de una determinada forma de problemas, que podríamos decir de cualquier orden, puesto que se presenta como una metodología o una técnica universal. Lo que es claramente el aprendizaje basado en proyectos es una técnica que no es de origen pedagógico, no es ninguna técnica pedagógica ni tiene su origen en lo educativo. Por mucho que sean pedagogos
o filósofos de la educación, como Kilpatrick, como John Dewey, como Fernando Sáenz en la República, como Froebel, como X personas, los que promueven desde el ámbito universitario fundamentalmente el aprendizaje basado en proyectos y desde laboratorios conductistas, como bien sabe Pablo, este tipo de técnicas, no tiene su origen en la educación, sino en la fábrica y en la industria. De hecho, todos los representantes del trabajo por proyectos, sus defensores en origen y los siguientes defensores históricos, lo que dicen es que básicamente lo que hay que hacer es copiar porque resulta útil, productivo y sobre todo ágil, copiar el modo en el que el conocimiento se transforma, se reutiliza y se aplica en las empresas y en la industria, en las formas en las que trabajamos en educación. Ese es el origen. Luego, el aprendizaje basado en proyectos es una técnica, una metodología de carácter absolutamente empresarial y que siempre funciona bajo unos presupuestos mínimos. Da igual en la versión en la que nos los encontremos históricamente. Los presupuestos bajo los que trabaja, y además están reunidos así por puntos, por el Buck Institute for Education, es decir, California, Silicon Valley, esos sitios, quiero decir, no San Francisco, las tecnológicas, a lo que me refiero es a que no nos lo inventamos nosotros, está definido por los grandes popes que están metidos en las tecnológicas y en esto del mundillo empresarial y de cómo reformar la educación. Y es una técnica que siempre y en cada momento se presenta como una técnica de aprendizaje en acción. Aprendizaje en acción o el famoso learning by doing. Me vais a ver durante toda la ponencia intentando dar la traducción a la que estamos acostumbrados en educación para que esto tenga algún sentido definitivamente, para que sepamos por dónde nos movemos. Luego es aprendizaje en acción, lo cual nos remite directamente a que funciona siempre, y esto es explícito, bajo el paradigma de la pedagogía constructivista, que pone al alumno en el centro del aprendizaje. Eso que en la LOCSE se va a llamar poner los intereses o tener en cuenta los intereses del alumno educativamente y que sea el alumno el que decide cuáles son los temas de interés, el producto a producir, porque siempre hay un producto detrás en esto de hacer una tarea o resolver un problema o desarrollar un proyecto, y en el hecho de que se impone siempre una reducción de contenidos al mínimo y una demonización más o menos explícita, más o menos amplia de eso que conocemos clásicamente por instrucción directa, sobre todo en la versión de instrucción directa como instrucción guiada, que es distinto. Me explico rápidamente, aunque luego vuelva a ello. Es necesario que una técnica que imita el proceder de la industria, me da igual que estemos hablando de la industria fabril o de las grandes empresas tecnológicas, pero que un proceder que consiste en dar lugar a una mercancía lo más rápido posible y hacerla vendible, pueda requerir una inversión en la impartición de contenidos que sea amplia y costosa. Es por eso que el aprendizaje basado en proyectos va ligado indiscutiblemente a eso del saber hacer y, por lo tanto, a la implantación de la enseñanza competencial, es decir, al aprendizaje de habilidades y competencias más que al aprendizaje de conocimientos, de contenidos, que es lo que clásicamente hace eso que llamamos la escuela tradicional, que llaman la escuela tradicional todos aquellos profesores, pedagogos y expertos, entre comillas o sin comillas, de la escuela progresista, constructivista y progresiva. Me da exactamente igualmente, en qué versiones históricas nos estemos moviendo. El constructivismo considera que la enseñanza, la instrucción entendida como enseñanza, clase magistral directa, sobra. ¿Por qué? Pues porque es libresca, que diría Kilpatrick, porque es aburrida, porque es decimonónica, que diría Dewey, o nuestra exministra Cela, ¿vale? O porque simplemente, como diría el exministro Bert, son conocimientos que para un saber hacer que debe ser productivo, con carácter inmediato, sobra, porque son contenidos absolutamente sobredimensionados que se viene diciendo últimamente. Luego, hay que reducir al mínimo los contenidos, hay que funcionar siempre bajo el paradigma de la enseñanza competencial y hay que eliminar esa instrucción directa, porque la instrucción directa, es decir, esto de que el docente de una clase o si queremos entender que vamos a hacer un proyecto en el sentido más clásico del castellano de la palabra proyecto,
impedir a toda costa que sea el docente el que plantee qué es lo interesante a producir. Vamos a asumir eso de que hay que producir algo, ¿vale? ¿Qué es lo interesante a conocer? ¿Qué es lo interesante a producir? ¿Qué es lo interesante a crear? Me da igual la versión que utilicemos. ¿Cómo habría que hacerlo? Porque eso significaría que es el docente experto el que da las pautas, y en qué momentos hay que parar, redefinir, y en qué momento se ha acabado, se ha llevado con éxito a la consecución de ese proyecto. Un proyecto que en principio, ya que se trata de una metodología que se supone que es de carácter educativo, debería llevar a aprender algo. Y ahí lo dejo en suspenso, aprender algo, aunque lo que se suele decir es últimamente que lo que hay que hacer es conseguir un producto, y ese producto parece que es ajeno al aprendizaje. A esto le vamos a dar una vuelta luego, en cuanto podamos. En cualquier caso, instrucción directa minimizada por una cuestión muy sencilla, porque si el aprendizaje es learning by doing y el protagonista tiene que ser el estudiante en sí mismo, le estamos robando de esa manera el acto de espontaneidad y de libertad creativa que se le presupone desde la interpretación más absurda que se puede dar al Emilio de Rousseau hasta todas las teorías constructivistas que manejamos en la actualidad a lo que es la forma de aprender del estudiante. Parece ser que si se le enseña cómo hacer las cosas, automáticamente se le está coartando en su creatividad. Luego la instrucción directa hay que cortarla, lo justo. O sea, hay que permitirla lo justo, hay que dejar que, como mucho, el profesor sea un acompañante, insista cuando tiene que insistir en algo, si hay un absurdo demasiado grande, reconduzca, pero lo justito. Es decir, ser simplemente un coach, algo que, por otro lado, creo que también nos va sonando últimamente. La otra manera de entender la instrucción directa es la instrucción directa guiada, lo dice Zimmerman. La instrucción guiada significa no solo instrucción directa en el sentido de que yo doy una clase, que lo hago, sino en el sentido de que esa clase está estructurada. Pero es que eso también es contrario al aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque es precisamente el learning by doing, el aprender aprendiendo lo que se busca. Y esto es Dewey directamente. Esta es la concepción de la resolución de problemas y del proyecto que tiene John Dewey, que es que lo importante precisamente no es definir lógicamente pasos o un método en sí mismo, sino el hecho de ser capaz de estratégicamente redefinir esos pasos y ese proyecto, esa forma de hacer cada vez que se necesite. Por eso se está insistiendo desde el aprendizaje para la implantación del aprendizaje basado en proyectos, precisamente en la necesidad de que vaya siempre de la mano del aprendizaje competencial y no tanto de las competencias técnicas, esos mínimos saberes que se llaman ahora en la LOMLOE, que se dan en las disciplinas, y que son los contenidos muy básicos y muy mascaos y muy inútiles, diríamos, de las disciplinas, sino en la otra parte competencial, que es la de las competencias blandas. Esas soft skills que tienen que ver con el aprendizaje de ciertas habilidades o técnicas que tienen que ver con el manejo como ser humano o como más bien mano de obra contratable, que tiene que ver con precisamente la creatividad, la toma de decisiones, la redefinición de estrategias, etc. Y eso es precisamente lo que impediría la instrucción, primero, directa y segundo, entendida como guiada, puesto que se estaría interviniendo en ese proceso en el que el alumno aprende fundamentalmente a desarrollar este tipo de habilidades que podríamos decir psicológicas de supervivencia en un entorno de estrés absolutamente hostil. Y estos son los fundamentos mínimos en los cuales se entiende que funciona el aprendizaje basado en proyectos en cualesquiera de sus versiones. Y esto es así, se ponga como se ponga cualquiera. Hay una definición, que es la definición que da Michael Knoll. Michael Knoll es un experto de esos, con comillas, no sé si autoproclamado, pero desde luego considerado experto en el trabajo por proyectos. En un artículo suyo, creo que es de 2014, que se llama The Project Method, el método de proyectos, es decir, todos son muy originales, lo llaman a todo el método de proyectos, define así el aprendizaje basado en proyectos. Es la única definición que os voy a dar, pero para que veáis lo difusa y al mismo tiempo lo familiar que es, en unos términos que nunca nadie nos explica, pero que dan la estructura de nuestra realidad educativa en todos los niveles. Knoll diría que el método o trabajo por proyectos es una forma de trabajo basada en la acción y en el aprendizaje, guiado y centrado directamente en el estudiante, lo cual en sí mismo ya hemos visto que es una contradicción. Guiado desaparece. Centrado
directamente en el estudiante sí, y una empresa en la que los niños se comprometen en la resolución de problemas en un periodo de tiempo delimitado, determinado. Un periodo de tiempo que, por otro lado, es redefinible. Y esto también es importante. De manera que aquí tenemos términos como acción, el aprendizaje en acción que os he dicho. Tenemos precisamente el paidocentrismo, que denuncia en muchas de sus obras José Sánchez Tortosa, por ejemplo, en el culto pedagógico, el paidocentrismo, o poner al niño en el centro de todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, decidiendo la temática del proyecto y decidiendo en cada momento cómo encaminar ese proyecto, pero sobre todo introduce dos cosas que son importantísimas. Una, la de que el estudiante se compromete a la ejecución de ese proyecto, a la ejecución de esa tarea o a producir algo. El compromiso es, o la actitud hacia el compromiso, no deja de ser una actitud ética o una actitud que tiene que ver con algo que decide un individuo de sí mismo para con los demás. Y sin embargo, se está metiendo en algo que es el proceso de aprendizaje. Un estudiante debería estar exclusivamente comprometido con aprender. Y eso a veces se limita simplemente al hecho de escuchar al profesor, se siente, es así de absurdo o de poco creativo lo que estoy diciendo. Pero aquí se compromete con la producción de algo y además con la producción en grupo, es decir, se compromete a trabajar con determinadas personas a las que se consideran iguales, es el peer-to-peer mediation o el peer-to-peer, el trabajo peer-to-peer, a la coevaluación, a la autoevaluación y además hacerlo en tiempo de estrés, en un tiempo delimitado. ¿Por qué? Porque estos son los ritmos de la empresa. Es decir, una definición que parece que está diciendo que todo es, también nos va a sonar lo que voy a decir, una metodología completamente proactiva, activa, no directiva, es decir, que ayuda a que el estudiante tome por sí mismo la responsabilidad de su propio aprendizaje. Todos estos términos bien sonantes. Una metodología que parece que promueve precisamente el espíritu colaborativo democrático. Eso es lo que dirían Kilpatrick y John Dewey cuando hablan de que el hacer, por definición, genera una conciencia democrática y crítica porque obliga a colaborar a la gente, como si la democracia fuera algo que no se tuviera que pensar teóricamente y desde el punto de vista de las ideologías. Bueno, pues esto del compromiso y en un periodo de tiempo delimitado obliga a desarrollar un determinado tipo de conducta que no es ni más ni menos que la que se espera del funcionamiento empresarial, del funcionamiento del trabajador en una empresa cada vez más sometida a reglas, iba a decir, de colaboración, iba a decir colaboracionistas, pero porque lo son, colaboracionistas con el espíritu del empresario, de la familia empresa, etcétera. Es decir, un compromiso ético que, sin embargo, nos viene barnizado de las bonanzas de que el niño está metido en el centro, por fin somos respetuosos, rompemos la asimetría entre la tarima del profesor, es decir, es una técnica de carácter empresarial que encima viene revestida de tintes éticos que nadie nos explica, pero que está en el lenguaje del día a día. Es una técnica heterogénea en origen y es una técnica absolutamente heterodoxa en el funcionamiento. Es decir, no, es que el aprendizaje basado en proyectos es algo de éxito comprobado, mentira, es algo que funciona en todas las etapas educativas, no sabemos cómo, y en cualquier caso es una técnica que nadie nos ha explicado exactamente cuáles son sus componentes, qué peso tiene en cada momento qué componente, a qué metodología del trabajo basada en proyectos nos ascribimos, si a la de Kilpatrick, a la de Dewey, a la de Freuel, a la holística, a la de Mergen-Doller, a la del Back Institute for Education, a cuál nos estamos ascribiendo. Es decir, el aprendizaje basado en proyectos es una nebulosa absolutamente heterogénea en origen y nadie nos dice cuáles son los componentes. De alguna manera se nos sugieren desde el constructivismo, pero no se nos dice exactamente ni cómo funcionan, ni qué tiempos tienen, ni qué prioridad hay que dar a unos y a otros. De alguna manera siempre están presentes elementos como el acto intencional, el purposeful act de la voluntad de Kilpatrick. Esto es el acto intencional por el cual un alumno, un estudiante, decide aprender algo, es decir, la propia motivación del alumnado. Eso es lo que tiene que mover al aprendizaje. El fundamento psicológico, científico de esto es inexistente. Lo explica Pablo en cualquier momento mejor que yo, que para ese psicólogo. Pero más allá de eso, está
el elemento motivacional y que sea el alumno el que decida por un mero acto de su voluntad decidirse a aprender. Eso implica decidir la temática y eso implica fundamentalmente que la temática del estudio sea una temática que trae de fuera, es decir, que le sea natural, que le sea cotidiana, lo que significa que el aprendizaje debería consistir única y exclusivamente en aquello que le interese al estudiante, lo cual deja capadas todas las disciplinas históricas, porque de casa, del contexto natural, de la calle y de jugar al fútbol, no se suelen obtener núcleos de interés, como diría terminología de Crowley, suficientes como elaborar un plan de estudio. Sin embargo, esto, en lo que se denomina el método universal de aprendizaje, que es el de Kilpatrick, está siempre presente y es que sea el alumno el que decida qué núcleo es el que tiene, qué núcleo de interés es el que tiene que estructurar el proyecto o la tarea. Por otro lado, el aprender a aprender. Aprender a aprender es una expresión con la que estamos familiarizados todos y que si en algún momento un pedagogo, un experto, alguno de los que vienen de los sindicatos o de la administración nos explicara de una vez por todas qué significa, pues colapsaría el universo probablemente, porque ni siquiera creo que entiendan claramente qué consiste el aprender a aprender. Bueno, pues el aprender a aprender es simplemente generar un hábito. Y esto ya lo decía Dewey en Experiencia de Educación. ¿En qué consiste la generación del hábito? Pues en algo que nos debería hacer pensar, una vez más, que el aprendizaje basado en proyectos no tiene nada que ver con el aprendizaje en la escuela, sino con el aprendizaje de determinadas formas de comportarse para el mundo del trabajo. El aprender a aprender o el hábito de generar determinadas estrategias es simplemente eso, la capacidad de estar acostumbrándose y adaptándose una y otra vez a redefinir cuál es el objeto del estudio, del proyecto, de la tarea que estoy desarrollando. Dewey insiste muchísimo en que no es necesario establecer un proceso como tal a la hora de elaborar un proyecto o de intentar producir algo. Producir. Ya no digamos aprender, producir. Dewey insiste en que precisamente el fin del trabajo por proyectos es el trabajo por proyectos en sí mismo, el aprender a aprender, es decir, el ser capaz de generar la mentalidad adaptativa resiliente, término que está de moda, para que en cualquier situación de aprendizaje, sea en el ámbito escolar o en el ámbito de la empresa, situación de aprendizaje no es un término nuevo, el alumno y la futura mano de obra sea capaz de, lo poco que sepa o lo mucho que sepa, transferir ese conocimiento a una situación similar o incluso novedosa. Es decir, que sea capaz de readaptarse bajo cualesquiera circunstancias. Por eso, el proyecto es en sí mismo, el trabajar el proyecto es el objetivo, más que el contenido del aprendizaje particular que pudiera tener ese proyecto. Es decir, más que el hecho de que sea un proyecto de tecnología, de filosofía, de historia. No, es el trabajar en sí mismo lo que genera el hábito o la mentalidad laboral, que es lo que queremos producir gratuitamente para el empresario desde la escuela. Y eso está en mayor o menor medida en cualquier definición del aprendizaje basado en proyectos. Además, también está algo que además está de moda ahora con el DUA, con el diseño universal de aprendizaje, que es la reforma en sí misma, no solo de la relación profesor-alumno, siempre calificada de asimétrica y por lo tanto autoritaria, despótica, tiránica, dictatorial, etcétera, etcétera. La del experto con el neófito, por otro lado, ¿vale? No nos metemos. Vais a tener a John Sweller, creo, para que dé unas clases sobre la diferencia entre el conocimiento de un neófito y de un experto. Es que es evidente. Uno tiene el manejo de una disciplina y no solo de los contenidos, sino de los procedimientos de la propia disciplina y por lo tanto puede enseñarlos porque también sabe cuáles son sus puntos problemáticos y el otro está aprendiendo. Tan sencillo como eso. Ya no es una cuestión solo de aprendizaje, de saber más o menos y de cómo saber, sino de la responsabilidad ética y de la negligencia que supone pretender adjudicar a un neófito la responsabilidad de decidir sobre un proyecto. Ahí lo dejo para los que son tan forofos del aprendizaje basado en proyectos y de las pedagogías no directivas, y eso va también por las familias. Dejar la responsabilidad de decidir a un niño me parece de una negligencia ética alucinante, pero como esto es un melón bien gordo, vamos a dejarlo de lado. En cualquier caso, el DUA, diseño universal de aprendizaje, cosa que viene de la arquitectura, por lo que tengo entendido, no deja de ser
el enésimo intento que está en toda la metodología del trabajo por proyectos de reformar la institución escolar. Y me refiero arquitectónicamente también. Lo del aula jesuita, lo de los espacios libres, espacios no vigilados, no tabicados, donde se rompe la simetría del conocimiento. Bueno, a mí lo que me parece es que esto vuelve a ser calcar la estructura panóptica posmoderna del Primark o de la empresa no tabicada en la estructura escolar. Y desde luego atenta no solo contra la libertad de cátedra, sino contra un principio básico del aprendizaje, que es el silencio, la reflexión y la intimidad. Pero resulta que esto es el no va más de poder aprender en libertad. A mí lo que me parece es que es el no va más del poder aprender libremente y voluntariamente, que vas a estar siendo siempre vigilado. Porque los cristales son evidentemente eso, transparentes. Y está en toda la metodología basada en proyectos la reforma arquitectónica de la estructura escolar y no solo de la académica, profesor, alumno. Esto en cuanto a los elementos que están en toda la metodología del trabajo basado en proyectos en cualesquiera de sus versiones. En la medida en la que una cosa es importante o no, ya ninguno lo especifica. Para Kilpatrick, el acto de la voluntad es lo más importante de un trabajo por proyectos. Para Dewey es el proceso en sí mismo, el aprender a aprender o generar hábitos de conducta. Para otros es la arquitectónica de la escuela y la ruptura de la relación asimétrica profesor-alumno. Esto va para el aula jesuita y para todas las pedagogías no directivas. Y para esas escuelas libres que implantan determinadas cuestiones que el otro día explicó muy bien el profe Manel, también con Albert Reverter, respecto de ciertas actuaciones y ciertas pseudoterapias y otras cosas bastante graves. Pero también es heterodoxa en su funcionamiento. Es lo que digo, se da más o menos importancia a los elementos según con que comulgues con una cosa o con otra o que vaya rectificando en un momento determinado en qué consiste el proyecto. Muy importante, lo he dicho ya. No solo es una técnica de carácter empresarial, sino que es una técnica que se nos vende revestida de bonanzas es una técnica que no está ausente de un discurso ético. Es decir, si resulta que el aprendizaje en proyectos fomenta la creatividad, es difícil que la clase magistral, que parece ser que es un coñazo, pueda competir con esa creatividad. Ahora bien, no nos definen qué es la creatividad. La creatividad es simplemente eso, la posibilidad de readaptarte a otra cosa y aplicar un conocimiento anterior, algo que no se produce porque no hay conocimiento tácito, cosa que también sabemos a poco que sepamos algo de psicología. Pero al mismo tiempo dice que instaura prácticas democráticas en el aula. ¿Por qué? Porque rompe esa asimetría profesor-maestro. Bueno, ayer Enrique Galindo hablaba de precisamente cómo prolifera el populismo y precisamente prolifera cuando rompes esa asimetría y pretendes que el que es neófito sepa de algo y lo que va haciendo es extender doxa, es víctima fácil de cualquier discurso, de cualquier ideología. Bueno, pues a eso el aprendizaje basado en proyectos lo llama extender prácticas democráticas en la aula, pero también habla de aprendizaje cooperativo. Bueno, pues hay un artículo que se llama El aprendizaje cooperativo en el aula de Johnson y Holubeck, que explica perfectamente qué es el aprendizaje basado en proyectos y que alerta, y ellos son defensores de esto. El aprendizaje basado en proyectos en ninguna de sus versiones es simplemente trabajo colaborativo, un trabajo de grupo, eso lo sabemos hacer todos. Consiste precisamente en el aprendizaje de determinadas dinámicas colaborativas y cooperativas en el marco de la empresa y siempre bajo el paradigma del alto rendimiento y de la inversión cero. Es decir, se trata de buscar el conocimiento en el mismo sitio, en el mismo núcleo empresarial, lo que se llama el conocimiento común, conocimiento compartido y sobre todo producir alto rendimiento. Así que ya hay alerta respecto de las bonanzas éticas de este método. No existen. Es decir, es una manera de vendernos que todo lo anterior es antidemocrático, pero es todo lo contrario. Es un falso discurso, como solo puede caracterizar al constructivismo, en el que se nos venden directamente falacias, auténticos sofismas que hacen daño si no se conoce precisamente el funcionamiento del método. En cualquier caso, es una metodología estrella, porque reúne todo lo que vienen preconizando todas las leyes, y aquí me meto en otro berenjenal que ya es conocido, que fundamentalmente las leyes de carácter progresista, progresivo y constructivista, ¿vale? Que eso sería otro debate inmenso. También leyes de partidos de derechas, como es la LOMCE, pero porque ni una ni otra renuncian al principio del neoliberalismo y de producir mano de obra para el capital, con lo cual la ideología que hay detrás es exactamente la misma. La LOCSE hablaba de
paidocentrismo, necesidad de que los intereses del alumnado estén ahí. Bien, el aprendizaje basado en proyectos lo tiene, eso es Kilpatrick. La LOE hablaba directamente de la enseñanza competencial. El aprendizaje basado en proyectos tiene que funcionar directamente bajo el paradigma de la enseñanza por competencias, fundamentalmente en relación a las competencias blandas, como he dicho anteriormente. Es la LOE. En España, la primera ley que introduce el tema de las competencias de manera explícita. Luego llega la LOMCE, y la LOMCE en su orden de evaluación explícitamente es la primera que habla de la aplicación y desarrollo de metodologías de carácter participativo para que definitivamente se produzca esto que es la adaptación a la sociedad del conocimiento, para que nuestros alumnos puedan salir a competir en la sociedad del conocimiento. Y después de la LOMCE tenemos la maravillosa LOMLOE, y la LOMLOE es la ley más explícita que ha habido en este sentido. En los reales decretos de primaria y de secundaria y en enseñanzas especiales, insiste una y otra vez en el desarrollo de la metodología por proyectos. En la versión que sea, una vez más, no se vuelve a especificar en qué sentido, ni con qué elementos, ni con qué peso. Pero sí que dice que es la metodología, junto con la aplicación de la enseñanza por ámbitos, el aprendizaje por tareas y el desarrollo de situaciones de aprendizaje, que permite precisamente crear eso que por fin se dice, de ahí la estupefacción de los docentes, que es la creación de un perfil de salida. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo una ley educativa puede decir semejante cosa, un perfil de salida laboral? Pero vamos a ver, una ley educativa tiene que hablar del conocimiento, tiene que hablar del aprendizaje. Y lo que dice es de la creación de un perfil de salida. Y ese perfil de salida debe ajustarse, lo dice el anexo 1 del Real Decreto de Secundaria, debe ajustarse a las competencias para hacer mano de obra servible y que son las competencias del siglo XXI. Y ese perfil de salida tiene que ser competencial, y ese perfil de salida solo se consigue aplicando metodologías participativas, fundamentalmente el aprendizaje basado en proyectos. Y la cuestión es que efectivamente el aprendizaje basado en proyectos es la metodología, de una forma u otra, que está en toda la legislación. Es más, es recurrente. Cada vez que hay una crisis económica y que se dice la escuela falla en lo que tiene que hacer la escuela, porque siempre tenemos la culpa en la escuela, da igual la etapa educativa, se dice que la solución pasa por la innovación metodológica, y esa innovación metodológica tiene como protagonista el aprendizaje basado en proyectos, siempre de una manera u otra. Lo que hay que plantearse entonces es, si la escuela falla, ¿cuáles son los fines de la escuela? ¿Y por qué está fallando? Los profesores arcaicos como yo, no por edad, probablemente, pero arcaicos como yo, que creen en la instrucción directa y que la escuela fundamentalmente, la pública, yo siempre hablo de la escuela pública, debe tener como objetivo la transmisión cultural, la transmisión de conocimientos, pensamos que esos son los fines de la escuela. Y eso no significa que la escuela no trabaje, no prepare para el trabajo. Evidentemente lo hace. Todos hemos salido a estudiar una carrera o un grado o un ciclo, lo que nos dé la gana, desde la escuela. Es decir, evidentemente lo que nos enseñan en la escuela sirve para luego trabajar, lo cual es una obviedad, pero parece que siempre hay que estar señalando cuando se pertenece a ese paradigma arcaico de la escuela tradicional, con o sin comillas, al que pertenecemos algunos. Lo cierto es que eso no es suficiente, y si no, en cada crisis económica se estaría culpando cada 2 por 3 a la escuela de que falla. Lo cierto es que falla. ¿Por qué? Porque hasta ahora, con la LOMLOE, viene haciéndolo, pero hasta ahora con la LOMLOE nunca se han establecido los fines del sistema educativo, que es la creación de su perfil de salida, de una manera tan explícita, y nunca se ha dicho de una manera tan clara que hay que implantar unas metodologías específicas, el aprendizaje basado en proyectos, en sus versiones, que te lleven a cumplir con ese perfil de salida. Por eso es la metodología estrella, y por eso no hay manera de no encontrarla en ningún sitio. Y por eso también hay que reformar el currículo, que es la obsesión que no paramos de encontrar en cualquier webinar, en cualquier discurso por parte del Ministerio de Educación, por parte de A3 Media, por parte de cualquier corporación mediática. ¿Por qué? Porque la reforma de la estructura, ¿no?, de los contenidos del currículum hacia el aprendizaje competencial, haciendo una definición de saberes básicos etérea, o sea, unos saberes básicos que es que no se sabe ni qué dicen en cada disciplina, es lo que permite directamente implantar eso que es, entre otras cosas, una metodología lúdica, que son las situaciones de aprendizaje. Luego la LOMLOE es el salto definitivo para la aplicación, precisamente, de una metodología del aprendizaje basado en proyectos que te lleva a transformar la futura mano de obra en mano de obra empleable para el capital. Nuestra tesis, por lo tanto, es que el ABP no es una metodología educativa, no tiene origen educativo y, sobre todo, importantísimo,
Y quiero dejar tiempo al debate ya, que yo me enrollo con las persianas, porque esto es un tema muy amplio. De lo que sí que tenemos pruebas, es decir, hay informes, de lo contrario no, es de que el aprendizaje basado en proyectos, cuya primera letra del acrónimo es aprendizaje, no es una metodología que mejore el aprendizaje. Lo cual nos debería hacer pensar respecto de su implantación en la escuela en cualquier nivel educativo. Porque resulta que cada vez que hay una reforma educativa se nos dice que es para mejorar el aprendizaje del alumnado, ¿no? El alumno, ya digo, ya no se miente, ya es para producir determinado tipo de mano de obra. Pero siempre se nos ha dicho que una metodología del tipo que sea va encaminada a mejorar el aprendizaje del alumnado. Y curiosamente, el aprendizaje basado en proyectos no mejora el aprendizaje del alumnado, entre otras cosas porque se basa en algo en lo que no voy a insistir, que es en lo que se basa la resolución de problemas, que es en el ensayo y el error, en un procedimiento ad eternum de ensayo y error, es decir, en sobrecargar la memoria a corto plazo en un aprendizaje meramente inductivo, en el que el alumno cada 2 x tiene que empezar, redefinir y decidir por dónde tira el pobre hombre, sin apenas ayuda de un profesor que solo es un acompañante. Y no mejora el aprendizaje, y no lo digo yo, lo dice el mejor informe que hay hasta la fecha, y que además también ha analizado Marta Ferrero, que en esto, y Héctor Ruiz, que en esto pues dan sopas con ondas a cualquiera, a mí desde luego, que es el informe sobre el aprendizaje basado en proyectos de la Universidad de Durham, de la Endowment Foundation, y que precisamente viene a concluir esto, resumiéndolo porque es un informe que es para leérselo. El aprendizaje basado en proyectos no mejora ni el nivel en la alfabetización primaria, ni el nivel en secundaria, en el aprendizaje de X contenidos, ni en el nivel universitario. Es inocuo en la mayoría de las escuelas en las que todos los alumnos proceden de una clase más o menos asentada culturalmente, más o menos con un refuerzo cultural, inocuo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, podríamos decir que es un jueguecito homeopático, que diría Manuel Sanjudo, ¿vale? Es homeopático en ese sentido, pero el problema es que lo que sabemos de este informe es que es perjudicial. ¿Y dónde es perjudicial? En lo que se llaman las free meal schools. Eso que en Inglaterra son las escuelas en las que está subvencionado el comedor escolar, es decir, de aquellos alumnos de procedencia humilde que realmente, por ser de un extracto humilde, no tienen una formación previa, no tienen biblioteca en su casa ni un acceso a la cultura que les permita crear, por cierto, discurso contrahegemónico, que es lo que debería estar defendiendo la izquierda si se leyese a Gramsci, en vez de otras chorradas como el aprendizaje basado en proyectos. Y esos alumnos sí que ven perjudicado su proceso de aprendizaje, el proceso mismo de alfabetización. Y esto se concluye en un estudio en más de 17 países, en primaria, en secundaria y a nivel universitario. Es el informe más preciso que hay al respecto. A nivel universitario, informes procedentes del ámbito de la ingeniería que te dice que efectivamente de cara a producir productos, pues a un ingeniero, esta es la mentalidad del ingeniero, al fin y al cabo, producir algo. Sí, es atractivo, pero solo y al final de la carrera, cuando ya se tiene un conocimiento extenso previo de los fundamentos de esa carrera. Y en medicina lo mismo, aunque después de hablar con Pablo me queda un poco aterrada. Pero en los artículos que al menos que he leído bastantes, se explica claramente que si tiene alguna cosa a favor es precisamente al final, cuando ya uno puede decidir qué reto plantearse o cuáles serían los retos a plantear, pero una formación suficiente. Lo que sí que es el aprendizaje basado en proyectos, entonces, es una técnica de carácter empresarial, no algo que mejore el aprendizaje, y sí una técnica de reforma conductual. Y de ahí no me apeo. Lo mantendré, creo que hasta que me muera. Espero leer cosas que a lo mejor me hagan rectificar, ¿vale? Porque no me gusta defender absolutos, ya lo he dicho desde el primer momento, pero tengo claro que es una técnica basada precisamente en el desarrollo de eso que llaman las competencias blandas, es decir, que es una técnica para generar la mentalidad de trabajo colaborativa, proactiva, resiliente, etcétera, que directamente genera el tipo de emprendedor, el tipo de ser humano que necesita el empresario y en lo que no quiere invertir, ya se lo hemos hecho desde la escuela. Así que lo que significa para aquellos profesores que ven que una moda no necesita críticas o no necesita conocimiento de sus fundamentos y por el hecho de estar extendida ya es buena,
lo que significa realmente, para, sobre todo aquellos profesores, quizá de infantil y de primaria, en general de todas las etapas educativas, que están siempre muy preocupados, sobre todo del espectro de la izquierda, al que pertenezco, de determinada izquierda, que están muy preocupados porque puede existir el adoctrinamiento ideológico, el adoctrinamiento religioso, el racismo, la segregación en determinados aspectos, la falta de inclusividad, etcétera. Si resulta que lo que estamos desarrollando de forma masiva es una metodología, una técnica que consiste en la remodelación de la conducta y que damos por sentado que es buena con carácter general, sin ningún fundamento científico, con informes en contra, con ningún informe a favor, salvo que se considere científica la Fundación Bofill, y lo estamos aplicando masivamente, lo que estamos precisamente fomentando es el ejercicio del totalitarismo pedagógico, es decir, de un adoctrinamiento que no tiene nada que ver con lo ideológico desde el punto de vista clásico de la ideología de partidos, pero sí desde el punto de vista pedagogista, según el cual una determinada metodología viene a salvarnos a todos y viene a decir cómo tenemos que trabajar y por lo tanto cómo tenemos que funcionar. Y ahí a mí eso me parece un ejercicio de totalitarismo que habría que hacerse mirar y de adoctrinamiento bastante más profundo en la actualidad que ponerse a hablar de cuestiones periféricas, epidérmicas casi, no digo que no sean importantes, que son las que luego centran el debate sobre si se necesita un pacto educativo, si hay divergencia entre las leyes, como las lenguas oficiales, si se enseña religión o no, si, en fin, la coeducación, una serie de cuestiones. Porque ninguno de esos debates tiene en el centro el hecho de que cuando se defiende la aplicación de una metodología en estos términos y de estas características, como se está defendiendo, lo que estamos es produciendo precisamente un tratamiento totalitario de la conducta, un tratamiento integral de la persona. Y me parece que esto está muy alejado de aquello que querrían defender cualesquiera tipos de posturas progresistas en educación. En la universidad es claro, en la universidad se podría percibir claramente que hay una contradicción, como tú bien has dicho, Pablo. Si esto es la enseñanza superior, no se puede ir a una enseñanza de mínimos, porque si no, no vas voluntariamente a una enseñanza superior. Ahí, por decirlo de alguna manera, no habría debate y sin embargo, sé que se está intentando, sin embargo, hay debate, quiero decir, sin embargo, se asume de una manera natural que efectivamente se puede ir a mínimos. Aquí hay dos cuestiones. Primero, la cuestión de la educación basada en competencias y la cuestión de que la educación, como bien decía Jacques Delors, pues encierra un tesoro. ¿Vale? Son dos cuestiones a tratar en relación a esto de la impartición de contenidos mínimos. Primero, si tú impartes contenidos a un nivel suficientemente profundo, estás posibilitando que se produzca eso que tanto teme la clase hegemónica, que es la transmisión cultural. Porque a pesar de que lo que se diga, tú no puedes construir discurso hegemónico, contrahegemónico realmente, desde la nada. Con lo cual necesitas conocer al menos el núcleo temático de las disciplinas históricas, que son científicas. Si tú quieres que no se produzca un discurso contrahegemónico y desde luego que la clase obrera no esté capacitada para dar un vuelco a la situación, por decirlo de alguna manera, lo que tienes que fomentar rápidamente no es solo las redes sociales, no solo los realities o determinada el chichitainment, que mencionaría precisamente Enrique ayer, es decir, el espectáculo, el pan y el circo. Lo que tienes que hacer es intervenir los planes de estudio directamente y asegurarte de que la gente sepa lo menos posible. Pero porque saber lo menos posible no es una cuestión solo de contenidos, es una cuestión de que cuanto menos sepas de una cosa o menos se profundice en esa cosa, menos acostumbrado estás a trabajar mentalmente en esa cosa. No manejas los procedimientos tampoco de una disciplina, es decir, te quedas infantilizado no a nivel de comportamiento, sino a nivel de conocimiento toda la vida, que es de lo que se trata. A nivel de comportamiento también, porque si tú lo que quieres es mano de obra absolutamente adaptable, resiliente, y que entienda que todas las dimensiones del ser humano se tienen que reducir a ser emprendedor, proactivo, pisacuellos y casi un psicópata individualista, necesitas
infantilizar el comportamiento, y para eso tienes que dar aprendizaje competencial y basarte fundamentalmente en el tratamiento de la conducta más que en la impartición de conocimientos. De ahí la intrusión de asignaturas como inteligencia emocional, pseudoterapias como el coaching y un montón de chorradas. Digo chorradas sabiendo la importancia y la peligrosidad, ¿eh? Me refiero a la inclusión de determinados discursos en la escuela, que es que uno directamente tiene que percibir, si no es un alien, que son ajenos a la institución. Pero aparte, es lo que te decía, la educación encierra un tesoro. Si tú además estás viendo que la gente te sale sobrecualificada y que le da por luchar también por su cualificación, basándose en convenios colectivos, no solo desarrollas un aprendizaje competencial individualizado, sino que intentas reducir el nivel de conocimiento, pasando las licenciaturas a grados, los grados a semigrados, vete tú a saber luego qué, y la enseñanza superior, la enseñanza universitaria, minimizarla lo justo. ¿Por qué? Porque así te aseguras el hecho de que cada vez que lo decida el empresario de turno, el trabajador va a tener que pagarse un reciclaje y lo va a tener que hacer voluntariamente por contrato. Entonces, es que no compensa. Y no compensa porque, entre otras cosas, lo que se nos está vendiendo es que el conocimiento es caduco, que los conocimientos son reciclables, que no existe un conocimiento válido en sí mismo, ni perdurable, que está todo en Internet, efectivamente, que conocimiento e información es lo mismo y que ya te la buscarás si la necesitas y sobre todo que ya te la pagarás. Entonces, es que ese es el objetivo. Efectivamente, que lo superior deje de ser superior en todos los sentidos, superior en que está aquí arriba, es decir, en que es etapa última formativa, y superior en el sentido de una verdadera excelencia que se les llena la boca, ¿vale? Pero una verdadera excelencia significa en el sentido de que cada uno salga experto de su carrera, en lo que es. Pues básicamente yo creo que porque siempre se alude, y ya digo que de una manera bastante errónea, al Emilio de Rousseau. Kilpatrick es a lo que se refiere fundamentalmente a una idea en la que el sujeto o la razón, que va en contra además es de lo que estamos hablando precisamente de la arquitectónica de la razón en el proceso de aprendizaje, la idea de que un individuo, cuanto más solo le deje, más libre es y, y mejor hace las cosas, más motivado está y, por decirlo de alguna manera, construye de forma más natural su propio aprendizaje. A mí me resulta, precisamente porque entiendo que el aprendizaje es una construcción social, que una y otra vez esa parte, que es la parte positiva del constructivismo, efectivamente, eso también lo dice muy bien Rosa Cañadel, siempre se esté centrando en ese paidocentrismo absurdo, romántico, y que ni siquiera en un momento determinado se le pueda adjudicar a Rousseau, porque Rousseau dice, en un momento determinado en el Emilio, dice, cuidado que Emilio puede ser un auténtico idiota, en el sentido griego de la palabra, de no estar capacitado para la sociedad, porque al niño hay que guiarle, porque lo que va a hacer naturalmente es errar, precisamente. La sensación que me da es la de que se entiende que el aprendizaje es solo el aprendizaje primario, ese que tiene que ver con habilidades naturales como la repetición, la imitación, el hablar y el escuchar, y que se entiende sin ningún criterio científico que pasar al aprendizaje secundario, que consistiría en escribir, y en el resto del aprendizaje complejo, desde luego abstracto, se puede producir de la misma manera, pero es que no hay ningún fundamento científico. Y lo cierto es que se recurre una y otra vez, pero igual que se recurre al aprendizaje por descubrimiento de Brunner, que se basa en lo mismo, en la espontaneidad del acto de conocer. Y nosotros sabemos que eso no se produce. Es más, que espontáneamente ni un niño ni yo estamos motivados para conocer. Quiero decir, estamos motivados para disfrutar, estamos capacitados, eso sí, pero motivados en sí mismo. Ha sido la elección de una parte de lo que es el aprendizaje que, desde mi punto de vista, está encaminado ideológicamente a idiotizar completamente. Yo me pregunto una y otra vez si la gente que defiende estas cosas las defiende porque se las cree, o si nos están vacilando, o si nos están manipulando. Porque realmente pensar que un niño, que un niño puede estar motivado para aprender, no sé si me explico. Un niño tú le dejas solo y está acostumbrado a reproducir, a imitar, a destruir, a jugar, pero no a aprender.
Es algo profundamente artificial. Lo que no entiendo es cómo se da el paso a entender que lo artificial es malo, contraproducente o antinatural. Y esa es la parte con la que se han quedado. Yo creo que el origen es retomar algo que ni siquiera el propio Rousseau dice al final, y desde luego una y otra vez está recurriendo a algo que científicamente se ha probado que es falso, como es el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Y ahí seguimos. Y ahí seguimos y ahí siguen. Por eso cuando las pedagogías no directivas y esa izquierda alternativa, no necesariamente posmoderna, pero muy de la actualidad, defiende precisamente que la escuela, y además en un revival 68ista absurdo, la escuela es un aparato ideológico del Estado que reproduce el discurso hegemónico y que por lo tanto lo que hay que dejar es que los alumnos espontáneamente decidan aquello que les interesa y que viene de su contexto social y que además hay que contextualizar el aprendizaje en el lugar de procedencia, hay que hacer verdaderas comunidades de aprendizaje, etcétera. Lo que están diciendo es básicamente que con el folclore y con lo que traigas de casa te apañes. Eso es lo que te están diciendo. Pero es que el folclore y lo que traigas de casa es básicamente aquello de lo que dispone la clase subalterna. Es que el aprendizaje y la transmisión cultural, por definición, es artificial y aunque sea, por decirlo de alguna manera, el discurso del enemigo hay que manejarlo para poder crear discurso contrahegemónico. Pero no se piensa sobre la nada y menos se piensa sobre la doxa y sobre el folclore. Eso no va a ningún lado. Se debería considerar la escuela quizá como un ámbito medianamente protegido en el que de lo que se habla es de ciencia y no de misticismo y no de tradiciones. Efectivamente, en eso consiste el pedagogismo, que no la pedagogía. El formalismo pedagógico y el discurso pedagogista de la actualidad consiste en decir que todo lo educativo, si falla, si es que falla, también podrían empezar a decir por qué falla y si es que falla, pero si falla, se arregla a través de la innovación o la renovación metodológica, es decir, de el cómo se hacen las cosas. Fernando Said, lo he mencionado antes, en su trabajo El método de proyectos de 1933, es decir, de la Segunda República, habla directamente de que la pedagogía moderna se ha planteado, la escuela nueva habla él, la pedagogía moderna se ha planteado algo muy claro, frente a lo que se llama la escuela tradicional. La escuela tradicional se planteaba que lo que había que enseñarse es el qué, es decir, contenidos, conocimientos. Mientras que la escuela nueva y la pedagogía moderna, lo dice así, lo que se ha planteado claramente es que lo interesante, si queremos que la escuela funcione para cumplir esos fines sociales que se han determinado para la escuela y que ya sabemos cuáles son, no planteándose el qué, la impartición de contenidos, sino dejando, lo dice así explícitamente en su trabajo El método de proyectos, dejando de lado los fines de la ética, es decir, dejando de lado siquiera plantearse si esto es ético o no, y el tipo de persona que se quiere hacer o no, pero sobre todo dejando de lado el que enseña los fines de la ética y planteándose siempre y por encima de todo el cómo, porque eso es lo que adecuará la enseñanza a lo que se exige de la escuela. Pues bien, eso es el aprendizaje basado en proyectos, precisamente. Pero eso es el pedagogismo, pretender que la metodología es universal y que es la estructura formal aplicable a cualquier disciplina la que viene a hacer que el aprendizaje sea real, efectivo, como ellos lo llaman, significativo e interesante. Vamos a poner esa palabra. Nosotros en lo que insistimos en Escuela Barbarie, y el otro día tuve que insistir cuando me hicieron una pregunta además sobre Alberto Rollo, que es que ya está bien. En el Congreso, con la Fundación Epistem y el Congreso de la Asociación OCRE. Que aquí el que maneja ya no el cómo, que son los procedimientos, sino el qué, los tiempos y no digamos ya el para qué, porque lo conoce internamente, es el especialista en una materia. Y por lo tanto es el único que puede manejar la didáctica. Al principio he dicho que no se puede hablar de una metodología como absolutamente errónea o como absolutamente maravillosa en su aplicación. Es decir, no se puede hacer de una metodología de su aplicación algo universal, ¿vale? Pero por definición.
porque tendrá que ser el experto en una materia quien considere si este procedimiento de enseñanza es efectivo a la hora de que el alumno aprenda lo que yo estoy enseñando. Y eso solo lo puede decidir el que es experto, pero por una cuestión muy sencilla. Lo expliqué en mi clase de filosofía ayer, porque el que es experto en una materia no solo tiene los contenidos de esa materia más o menos especializados y más o menos en profundidad y más o menos profesionalmente adquiridos durante la carrera, que luego se aprenden también muchas cosas en el ejercicio de la enseñanza, sino precisamente por el ejercicio de la enseñanza, tienen las herramientas que le permiten localizar cuáles son los problemas, los obstáculos epistemológicos a los que se va a enfrentar el alumno a la hora de entender lo que le estás explicando. A mí se me daba fatal la lógica en la carrera, pero precisamente porque se me daba fatal la lógica, cuando he tenido que enseñarla he localizado claramente los puntos en los que podía haber conflicto, precisamente para mis alumnos a la hora de aprenderlos. Y ya me dirán cómo va a venir un pedagogo a decirme que aplique una metodología para enseñar lógica si no ha estudiado lógica y ni siquiera ha tenido que pasar por el proceso de asimilar los procedimientos de la propia disciplina. Es que es burdo en el planteamiento y sin embargo está universalmente asumido que puede venir un experto a decirnos lo que tenemos que hacer a cada especialista. Y además, pero así con toda tranquilidad, o sea, con todo aplomo. Por lo que es aterrador, últimamente estoy comprobando, también sería aplicable en la medicina. Es que llega un experto que no es médico y le diga a un médico cómo aplicar la medicina. Yo llevo haciendo la coña de que quiero médicos anteriores a la LOCSE que me traten pues mucho tiempo, pero es que van a terminar muriéndose. Eh, pero es que, claro, en la medicina se va a notar más. Quizá en la enseñanza todavía la gente no ve los efectos nocivos de semejantes planteamientos. Sí, lo de la motivación y lo de que yo estudio algo porque me apetece es algo que además manejan los alumnos ya y que está en su cabeza. Se ha inscrito completamente en su forma de proceder. Ya estudiaré esto ya estudiaré lo que me apetezca y entonces me pondré a estudiar. De hecho, terminan diciéndote. Vale, la motivación o el amor por lo que tienes delante es algo que ya dijo Platón que ayudaba para aprender. Pero no es necesariamente el principio que te va a permitir aprender. Lo que te va a permitir aprender es que te enseñen de una manera adecuada. Eso de entrada. Sin más. Es tan simple y tan tonto como esto y tan arcaico. Si te enseñan de una manera adecuada, aprenderás. Y además descubrirás algo importantísimo, que es que el saber vale por sí mismo, que es interesante, porque lo que yo desde luego no tengo nada claro es que lo que es interesante aprender es aquello que a mí me resulte interesante aprender. Creo que las cosas son interesantes o no lo son por sí mismas. Es decir, que la historia es interesante e importante en sí misma y que es necesario estudiarla. Pero el elemento motivacional, efectivamente, sí que ha existido siempre y además tiene que ver, por cierto, con la didáctica, tiene que ver con el profesor que tienes delante. Todos hemos tenido profesores maravillosos y profesores plomazo, ¿vale? Pero desde luego sabíamos que eran expertos en la materia, eso nunca lo dudábamos. El aprendizaje basado en proyectos habla del asunto motivacional, pero igual que habla del asunto de la gamificación, de lo lúdico, ¿vale? Y te dice que precisamente funciona porque los alumnos no se aburren. Bueno, eso vamos a dejarlo, eso de entrada vamos a dejarlo de un lado. Un alumno no se aburre durante un determinado momento, pero tú ponle a un alumno realmente a hacer un proyecto, porque es que la gente se cree que hacer un proyecto es hacer cualquier cosa. Hacer un proyecto no es hacer un trabajo de grupo. A ver si nos centramos. No es hacer un PowerPoint ni una exposición oral en la que uno habla, luego habla otro, luego habla otro. No. Hacer un proyecto es generar toda una dinámica que lleva muchísimo tiempo, que tiene muchos pasos, aunque sean desorganizados, y que exige de un alumno que esté pum, 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 redefiniendo, discutiendo, repensando, etcétera. Si realmente se trabajara por proyectos, que eso es lo que cree la gente que hace, afortunadamente no hace y ojalá no haga nunca, y vamos a ver si se divertían, porque esto de lúdico no tiene nada. No sé si me estoy explicando. Es decir, funciona el aprendizaje por proyectos porque el alumno se entretiene, porque el alumno está motivado. Mentira. El alumno, como mucho, hace un ejercicio que consiste en aplicar un determinado conocimiento después de una lección teórica, hacer un trabajito de campo, no sé qué, y entonces dice, eso le ha molado. ¿Por qué? Porque lo ha puesto en práctica. Pero poner en práctica no es aprender por proyectos, que es que a cualquier cosa la llamamos de cualquier manera. Insisto,
la gente que dice que trabaja por proyectos no trabaja por proyectos. Y los que trabajan por proyectos saben muy bien lo que hacen, ¿vale? Y no tiene nada de divertido. Lo que tiene es de entretenido en el sentido de que te tiene inmerso en el tiempo, ¿vale? Cíclicamente. Pero no es una cuestión de motivación, salvo que hayas implantado correctamente la conducta, la idea de que el compromiso, el trabajar con tus iguales, etcétera, etcétera, es lo más bonito, democrático, etcétera, etcétera. Me explico, pero no porque el trabajo en sí mismo motive en absoluto. Es decir, que es que encima la justificación es falsa. Si es que es un falsario completo una y otra vez. Perverso. Es perverso que se pueda plantear como algo positivo, necesario y además, vamos a decir, que sea productivo, que alguien que es un inexperto en una disciplina pueda decir algo sobre alguien que además ofrece. Me estoy poniendo evidentemente a hablar de profesores maravillosos, pero voy a partir de una base muy básica, ¿eh? Alguien que ofrece lo mejor que tiene, que es lo que sabe, a un nivel experto y que llegue un neófito y te diga cómo lo estás haciendo, ¿vale? La idea en sí misma es perversa, pero es una idea esencial si lo que quieres es empezar a tratar procesos de trabajo cooperativo, como son la coevaluación, el intercambio de roles, la generación de líderes, lo que en sociocracia las reglas de la sociocracia, las empresas que se basan en procesos colaborativos y de círculos interconectados, exige, que es que de aquí salga un líder que pueda cambiar esta posición, es decir, se trata de romper con la simetría no solo del conocimiento, sino con la simetría del puesto. Se trata de desestructurar también laboralmente. Se trata de que cada cual se sienta capaz de ocupar cualquier puesto. Y en ese sentido, es necesario reconvertir esa posición de maestro-alumno y hacer pensar al alumno que puede ser maestro a poco que se lo proponga y ocupar esa posición. A esto se le suele llamar práctica democrática. Volvemos a lo que trataba ayer Enrique. No es una práctica democrática. Hacer a una persona que es ignorante, no es peyorativo, que ignora algo sobre una disciplina, creer que sabe de algo y que encima se puede poner en la posición del juez, es hacerle manipulable, hacerle pensar que está empoderado, cuando lo que le estamos haciendo es convertirle en un verdadero narcisista, que además no maneja los conocimientos suficientes, pero que sí que está creando un tipo de personalidad que le lleva directamente a menospreciar el conocimiento, la posición y eso que se llama el principio de autoridad, que no es autoritarismo, sino el que está arriba en el orden del conocimiento lo está por algo y que además te ofrece lo mejor de sí mismo. Pues es una auténtica aberración que me va a parecer, pero me parece igual aberración la coevaluación o la evaluación entre iguales. Pero ¿en qué cabeza cabe que en la mentalidad adolescente sea algo que genera un espíritu colaborador o un espíritu de hermanamiento, que el que tienes al lado, que sabe más o menos lo mismo que tú, entre poco, nada o mucho, me da lo mismo, pero lo mismo que tú, que está en tus mismas condiciones, puede estar investido de un poder más allá de sus motivaciones personales, de tus relaciones personales con él, para que te evalúe, pero sí que es una verdadera aberración en el tratamiento de la conducta. O sea, que ya no es solo evaluar al de arriba, sino esto, que es muchísimo más grave. El de arriba todavía se puede defender, salvo lo que estemos atacando así sea la profesión docente. Y sobre todo, la incuestionabilidad o inviolabilidad cada vez más violable del estatuto del funcionario. ¿Vale? Intentar menoscabar por la parte de los likes, el hate, el no me gusta, el lo hacen mal de la audiencia, todo lo que es un estatuto protegido por la ley. Y esa es otra cuestión que está de fondo. Y además muchos padres van a estar de acuerdo. Cuidado. Lo que estamos intentando es hacer emprendedores y consumistas. Es más, un emprendedor se define como aquel que hace de sí mismo, de su vida, un proyecto, lo que significa que es directamente la propia mercancía de autoconsumo, aunque sea en cursos, ¿vale? De formación.
Entonces, transformar la concepción que se tiene de la enseñanza en un servicio sobre el que puedes opinar en esos términos, no deja de entrar en la mentalidad que se necesita producir desde la escuela para los futuros consumidores. Y además, una mentalidad absolutamente psicopática, individualista y egocéntrica. Egocéntrica en el sentido de creer que es el yo determino, yo opino, mi opinión vale y mi opinión está, claro, que mi opinión crea tendencia, es que me cargo así a un docente, por decirlo de alguna manera. No sería la primera vez que oigo, cada vez lo oigo más, de hecho, decir cosas del estilo, vamos a pillar firma para decir que este docente le echen en secundaria, ¿eh? Y a mí se me pone la sonrisa y digo, espera, digo, os voy a explicar en qué consiste ser funcionario, chavales. Y no consiste precisamente en hacer lo que te dé la real gana, porque claro, ten cuidadito con esto que acabo de decir, ¿no? Consiste precisamente en que soy dueño de mi trabajo y que tus likes y tus hates no significan nada, salvo que yo esté cometiendo algún tipo de negligencia o que yo esté cometiendo algún tipo de agresión contra ti. Pero tú no me vas a expropiar a mí de mis derechos y no solo de mis derechos, sino de mis deberes de funcionario, en este caso en la docencia, porque opines como consumidor. Pero es la mentalidad en que les estamos... es lo que estamos creando, auténticos emprendedores que creen que además todo está al servicio de su voluntad. La realidad luego les dará un bofetón, ¿vale? Lo que pasa es que de ese bofetón se recuperarán aquellos que se puedan pagar ese reciclaje y ese aprendizaje a lo largo de toda la vida, que tengan un bufete de abogados heredado, que tengan un aval económico, etcétera, etcétera. Pero aquellos que son esos usuarios masivos de la escuela pública, que es la clase trabajadora por definición, se van a encontrar con un palmo de narices. Y no sé muy bien por qué se supone que los partidos defensores de la clase obrera no se están pispando de esto, realmente. Bueno, pues esto es la teoría del capital humano de Theodore Schultz y de Gary Becker. Consiste en que precisamente nuestro background educativo, nuestro perfil educativo es algo que se tiene que ir renovando y con lo que tú te presentas en el mercado de trabajo. Es decir, haces un proyecto de ti mismo. Ese perfil de persona que quiere generar la LOMLOE es esa persona que desde la escuela va a tener que adaptarse a eso que se dice de una manera muy ligera y como si fuera el colmo de la era tecnológica a trabajos aún inexistentes que no sabemos en qué consisten, así que los docentes deberíamos sacar la bola de cristal o funcionar, como dice Terry Pratchett, en las perneras del tiempo y de la cuántica eh, y, y formar para algo que no existe. Deben asumir, además, esto es lo peligroso. Cuando todas estas reformas educativas dicen es que hay que preparar para la sociedad del siglo XXI, para la sociedad del conocimiento, según José Antonio Marina, para la sociedad del aprendizaje, ¿sí? Eh, según Bauman, la modernidad líquida, según Ulrich Beck, la sociedad de la incertidumbre, del riesgo global, ¿vale? Estos dos evidentemente los dejo separaditos, ¿vale? Porque son los que mejor lo definen desde una perspectiva además evidentemente crítica. O Senet. Lo que están preparando precisamente es para una auténtica corrosión del carácter en condiciones de incertidumbre total, en condiciones en las que un individuo tiene que asumir que tiene que cambiar de trabajo mínimo 15 veces y que además tiene que aceptarlo amablemente o, algo que está muy de moda, proactivamente. Y que además esa adaptación voluntaria que haces de tu conducta a esa falta de rutina en la que estaban anclados nuestros padres, esa jaula de hierro weberiana que solo te permitía ascender de vez en cuando en el escalafón de la misma empresa, pero no te permitía viajar bien deslocalizado con la empresa, tienes que asumir además que eso es el colmo de la creatividad, ¿vale? Es decir, estoy utilizando todos los términos que nos venden como algo bueno, simplemente con tal de no plantearse algo que es el mínimo. Y es que en vez
trabajar incesantemente por corromper el carácter, por esa corrosión del carácter que dice Richard Sennett, lo mismo deberíamos trabajar incesantemente, sobre todo desde posturas de izquierda, por cambiar el modo de producción. Y no, en lo que trabajamos incesantemente es en vender que adaptarnos a ese modo de producción es lo que hay, que el capitalismo es la forma natural en la que nuestra competitividad y nuestras competencias, nuestras habilidades y nuestras capacidades se pueden desarrollar. Eso es la sociocracia, es hacer de la sociedad algo absolutamente supeditado a lo económico y reformular los términos en los que funciona de manera que pueda parchear todas las brechas del capital sin cuestionar el capital. Bueno, pues resulta que nosotros educativamente tenemos que trabajar incesantemente, no en producir, gracias a la transmisión cultural, la posibilidad de que un ciudadano critique el modo de producción en el que se le pretende insertar en los términos de la incertidumbre y del suicidio psicológico, porque no hay estrés, o sea, no hay cabeza que aguante ese estrés, sino que tenemos que educar precisamente en la aceptación voluntaria de ese estrés. Y de ahí la intromisión de pseudoterapias tipo coaching, la psicología positiva, como dice el profe Manel, la pedagogía sistémica, que ya es el colmo de la peligrosidad, y un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque lo que no se produce es precisamente lo que se debería producir. Y con esto no estoy... Luego dicen que es que, claro, utópicos, no sé qué, los que creen en la ilustración, flipaos. No, es que lo mínimo que tienes que hacer es criticar el modo de producción en el que estás inserto para ver si lo que tienes que cambiar es ese modo de producción o el sujeto que estás creando para ese modo de producción. Y es que por sistema se está dando por sentado que esto es inamovible, que esta es la sociedad natural del ser humano, cuando lo que estamos es abocados a la extinción antropológica, que se está viendo. Y sin embargo, estamos luchando incesantemente y por lo tanto interviniendo los planes educativos para hacer ver que no hay otra posibilidad, que te adaptes, pero encima, adáptate sonriendo, porque efectivamente de lo que también son conscientes todos estos popes, cuando hablo de popes hablo de la OCDE, del FMI, de todos los organismos que están haciendo esto. De lo que sí que son conscientes es de que no hay mente humana que lo aguante. Y por lo tanto lo tendrás que revestir de otra cosa. Uno no te va a decir, vas a aplicar el aprendizaje basado en proyectos porque es una técnica de control de la conducta, ¿no? Te va a decir que es una técnica que mejora el aprendizaje, te va a mentir, pero te tiene que decir esto. Y uno no te va a decir que seas resiliente porque es que así eres más dominable por el mercado. Te va a decir que es que la resiliencia es una virtud creativa y que hace que puedas ser emprendedor. La propaganda masiva y sobre todo, esto es lo grave, esto es lo denunciable en los tribunales institucional al respecto, es brutal. Porque el que sabe es el que puede enseñar. Y de ahí que precisamente se está intentando interrumpir la formación en las didácticas específicas y en la especialización del profesorado en todos los centros regionales de formación y en la universidad. Siempre se dice, últimamente este discurso también, imagino que estáis acostumbrados todos. Yo en 15 años no he parado de oírlo, lo de realmente en las oposiciones, realmente lo que tiene que enseñar un profesor es aquello que se necesita, el nivel de secundaria. Y eso es lo que debería saber. Eso se oye muchísimo. No, lo que tiene que enseñar un profesor es lo que tiene que enseñar un profesor, que por cierto cada vez es menos, ¿vale? Pero lo que debe saber un profesor no es lo que tiene que enseñar un profesor tiene que saber 1000 veces más, ¿vale? Porque un profesor tiene que adelantarse hasta las posibles dudas de sus alumnos y tiene que ver cuáles son los posibles conflictos que se van abriendo cuando un alumno se despierta la lucecita y dice, esto no lo entiendo, esto podría ser esto. A mí, al menos en filosofía, afortunadamente todavía me pasa, cada vez menos, pero me pasa. Si lo que haces es cargarte las especialidades, vuelvo al eufemismo, que los especialistas salgan de su zona de confort, porque parece que es una cuestión de actitud, y se pongan a dar ámbitos o tareas, es decir, algo de lo que no tienen ni papa, evidentemente vamos a reducir cosas como el fracaso escolar. Y evidentemente puedes aplicar cualquier técnica de divertimento o técnica metodológica porque vas a funcionar sobre mínimos, ¿vale? Vas a funcionar sobre folclore precisamente, vas a funcionar sobre, pues no sé, pues eso, sobre un malentendido sentido común. Y en ese sentido, pues claro, aplica cualquier metodología universalmente, porque no necesita ningún criterio específico.
Entonces, claro, así te carga la figura del especialista, evidentemente, pero porque no es necesaria. Y es efectivamente algo que se intenta reformar. La función del profesor, si tú quieres que un alumno sepa poco, si tú quieres que un alumno aprenda otras cuestiones que no tienen nada que ver con los contenidos, limítate a hacer del profesor eso que aterradoramente acabo de leer en un libro, que es ser un influencer educativo. Y ya está. ¿Qué tiene que ver más con el tipo de persona que eres? Es decir, con si molas o no molas, que con lo que enseñas. Y acompaña. ¿Acompaña cómo? Haciendo precisamente eso que se requiere cuando tú quieres machacar a una persona para que se adapte al estrés perpetuo. Acompaña en el sentimiento. Vete diciendo, venga, chaval, tú vale, da una palmadita a la espalda, venga, que sí, que pa'lante, venga, redefine, venga, dale otra vuelta a esto, venga, claro, pero eso no es alguien que enseña, eso es alguien que, pues un cura laico.